Hace unos 2 años, en el bullicioso aeropuerto de Madrid-Barajas, ocurrió una historia que aún resuena entre los trabajadores de las pistas y los pasillos de la Terminal 2. Era una mañana fría de invierno, de esas en las que el cielo madrileño se cubre de un gris plomizo y el viento corta como cuchillos. El vuelo de Iberia con destino a Tromsø, en el norte de Noruega, estaba a punto de embarcar. Los pasajeros, envueltos en abrigos y bufandas, seguían a la azafata con pasos apresurados, ansiosos por ocupar los asientos traseros, los más tranquilos, todos menos uno. Aquel hombre, de unos 40 años, con el pelo canoso y una mirada cansada, no tenía prisa. Se quedó rezagado, apoyado en una columna de la sala de embarque, con una maleta gastada a sus pies y una perra a su lado. Era una pastora alemana del este, una ovcharka de porte majestuoso, con el pelaje negro azabache y manchas claras en el pecho. Sus ojos, oscuros y profundos, seguían cada movimiento de su dueño con una devoción silenciosa. Llevaba un collar sencillo de cuero, y él sostenía su correa con una mezcla de firmeza y ternura. Los técnicos de pista, que después contaron esta historia, aseguran que el hombre tenía un billete para la perra. Había pagado el suplemento para que viajara en la cabina como si fuera un pasajero más. Pero cuando llegó el momento de subir al avión, la azafata, con esa rigidez que a veces imponen las normas, lo detuvo. «Falta el certificado veterinario», dijo, revisando los papeles. «Sin eso, no puedes subir». El hombre protestó, su voz subiendo de tono mientras la cola de pasajeros lo miraba con impaciencia. «Pero si está sana, mire sus ojos, su pelo. Viajo por trabajo, no puedo dejarla aquí. Llevo meses con esto preparado». La azafata no cedió. Las reglas eran claras. Sin documentación, la perra no volaba. Él intentó negociar, suplicar, incluso ofreció pagar una multa allí mismo. Pero el tiempo corría y el embarque no esperaba. Los altavoces anunciaron la última llamada. No sabemos qué lo llevó a tomar la decisión final. Tal vez un contrato ineludible en Noruega, una familia que dependía de ese viaje, o simplemente la certeza de que no había otra opción. Lo que sí sabemos es que no se quedó con ella. En un gesto que aún pesa en el aire, se agachó junto a la perra, la abrazó con fuerza y le susurró algo al oído. Luego, con manos temblorosas, le quitó el collar, lo guardó en su bolsillo y la soltó sobre el hormigón de la zona de carga. Subió al avión sin mirar atrás mientras la puerta se cerraba tras él. La ovcharka no entendió lo que pasaba. Corrió un poco, olfateando el suelo como si fuera un paseo cualquiera, y regresó al punto donde lo había dejado. Pero el avión ya rodaba por la pista y él no volvía. Ella se quedó allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada del Boeing 737. Para ella, aquello era un error, un malentendido que pronto se corregiría. Cuando el avión despegó, rugiendo hacia el cielo, la perra echó a correr tras él por la pista de rodaje. Sus patas golpeaban el asfalto con una determinación desesperada, persiguiendo aquel monstruo metálico que se llevaba a su mundo. El olor a queroseno la envolvió, caliente y acre, pero no se detuvo hasta que el avión se perdió en las nubes. Entonces, agotada, se dejó caer en la pista vacía, sola bajo el cielo inmenso. Nadie sabe qué pensó en ese momento. Tal vez temió por él, imaginándolo perdido sin ella en un lugar lejano. O quizás solo sintió el vacío de su ausencia, un hueco que no podía llenar. Lo único cierto es que decidió esperar. Los primeros días, la perra corría tras cada Boeing que despegaba desde la pista 32L, la misma donde lo había visto partir. Llegaba hasta el punto exacto donde las ruedas del avión se habían alzado del suelo, como si marcara un límite invisible entre su esperanza y la realidad. Los operarios de tierra la vieron por primera vez entonces, una figura negra corriendo paralela a los aviones, con las orejas erguidas y la cola baja. Fue el comandante Javier Morales,
un piloto veterano de Iberia con más de 20 años surcando los cielos, quien la notó desde la cabina. Durante un despegue, mientras ajustaba los controles del 737, vio a la ovcharka corriendo a su lado, casi al ritmo de las turbinas. Aunque su atención estaba en el panel y la pista, no pudo ignorarla. «Control, tienen una perra suelta en la 30 y 12 le dijo por radio, con esa calma curtida que dan los años, que alguien la recoja antes de que pase una desgracia». Pensó que sería algo pasajero, que algún trabajador del aeropuerto la reclamaría, pero se equivocó. La perra no pertenecía a nadie del personal, no vivía en un hangar ni en una caseta de guardia. Vivía en la intemperie, junto a la pista, bajo la lluvia y el sol abrasador del verano madrileño. Nadie sabía su nombre, así que los técnicos empezaron a llamarla la Negra por su pelaje oscuro y su presencia constante. Con el tiempo, la Negra cambió su rutina. Dejó de correr tras los aviones y se instaló más cerca de la terminal, bajo un remolque abandonado junto a la zona de carga. Desde allí podía ver los Boeing aterrizar y despegar, y cada vez que un avión llegaba y el personal desplegaba la pasarela, ella corría hacia allí. Se detenía a unos metros, fuera del alcance de las manos humanas, y observaba a los pasajeros bajar, buscando entre ellos a alguien que nunca aparecía. Javier Morales la vio muchas veces desde entonces. Era un hombre duro, de esos que han visto de todo. Tormentas sobre el Atlántico, emergencias en pleno vuelo y una vida marcada por la pérdida de su hermano pequeño en un accidente años atrás. Pero algo en los ojos de la Negra lo removía por dentro. Aquella mirada, mezcla de paciencia y tristeza, le recordaba a los perros que había tenido de niño en su pueblo, cerca de Segovia. Un día, al aterrizar desde Oslo, la vio de nuevo, más delgada, con el pelo apelmazado por el barro y un oído rasgado, seguramente por alguna pelea con otros perros callejeros. Preguntó a los técnicos de pista, curioso por saber más. «Es la perra del pasajero», le explicó uno, un hombre bajito con un chaleco reflectante. «La dejó hace casi 2 años. No sabemos por qué, pero desde entonces no se mueve de aquí. Espera a todos los vuelos». Javier frunció el ceño. «¿Y quién la cuida?» «Al principio nadie. Intentaron atraparla para llevarla a una perrera, pero no se deja. Es lista, se aparta de todos. Ahora le dejamos comida, restos de bocadillos, algo de agua. Solo se acerca a Luis, el mecánico. Con él no huye, pero tampoco se queda. Siempre está pendiente de los aviones». Esa noche, Javier no pudo dormir. La imagen de la Negra, sola en la pista, se le clavó en el alma. A la mañana siguiente, decidió actuar. Contactó con un amigo periodista de El País, un tipo apasionado por las historias humanas, y juntos fueron al aeropuerto. Caminaron por el campo de aviación, entre el ruido de las turbinas y el olor a combustible. Javier se acercó a un operario que revisaba un carrito de equipaje. «Oye, ¿has visto a la perra?», preguntó. «¿La Negra? Estará por la pasarela ahora. Siempre viene cuando llega un vuelo». Llegaron justo cuando un Boeing 737 de Iberia aterrizaba desde Bilbao. La pasarela se desplegó y desde el otro lado de la pista apareció ella. Corría con paso firme, no apresurado, como si supiera que el tiempo ya no importaba tanto. Era una ovcharka hermosa, a pesar de las cicatrices. El pelaje negro brillaba bajo el sol, las manchas claras destacaban en sus patas, y sus ojos, vivos e inteligentes, escudriñaban a cada pasajero que bajaba. Javier se acercó un poco más, pero ella se detuvo a unos metros, alerta. «Si encontrara a su dueño, pagaría de mi bolsillo el billete para reunirlos», dijo en voz baja. «Cualquier piloto de Barajas la llevaría gratis. Solo hace falta que sea buena persona y un poco de corazón con tanto papeleo». La Negra esperó hasta que la puerta del avión se cerró y la pasarela se retiró. Luego, como siempre, se tumbó en el asfalto,
resignada pero vigilante. Javier y el periodista intercambiaron una mirada. Aquella no era solo una historia de abandono, era un canto a la lealtad. La historia de la negra se publicó en El País una semana después bajo el titular «La perra que espera en Barajas». El artículo contaba cómo una ovcharca había convertido el aeropuerto en su hogar, aguardando a un dueño que quizás nunca volvería. Incluía una foto. Ella, de pie junto a la pista, con las orejas alzadas y la mirada perdida en el horizonte. El texto terminaba con un llamamiento. Si usted es el hombre que dejó a su perra en Barajas hace 2 años, sepa que ella sigue aquí, no ha olvidado. Vuelva por ella. El artículo se hizo viral. En redes sociales la gente compartía la foto con hashtags como La Negra de Barajas y Fidelidad sin fronteras. Algunos ofrecían adoptarla, otros pedían que la aerolínea buscara al pasajero en sus registros. Pero nadie sabía quién era él ni por qué se había ido. Las teorías abundaban. Un trabajador emigrado, un turista despistado, alguien que había perdido todo menos a su perra y aún así la dejó atrás. En el aeropuerto, la negra se convirtió en una especie de leyenda. Los pilotos la saludaban desde las cabinas. Los operarios le dejaban comida en un rincón del hangar, croquetas, sobras de tortilla, un trozo de chorizo. Y los pasajeros, al enterarse, se asomaban a las ventanas para verla. Luis, el mecánico, fue quien más cerca estuvo de ganarse su confianza. Le llevaba agua fresca y hablaba con ella mientras revisaba los motores. «Ven, guapa, no te voy a hacer nada», le decía, dejando un plato a unos metros. Ella lo miraba, olfateaba la comida y a veces se acercaba cuando él se alejaba. Pero nunca se dejaba tocar. Sus ojos siempre volvían a las pasarelas, a los aviones, a la esperanza. Javier, por su parte, no se rindió. Habló con sus compañeros pilotos, con la dirección de Iberia, incluso con asociaciones de protección animal. Quería encontrarla un hogar, o al menos asegurarse de que no pasara otro invierno en la pista. Pero cada vez que alguien intentaba acercarse con una correa, la negra se escabullía, como si supiera que cualquier cambio significaría renunciar a su espera. Pasaron los meses y la historia de la negra se asentó en la memoria colectiva de Barajas. El invierno siguiente fue especialmente duro, con nevadas que recordaban a Filomena. La pista se cubrió de blanco y los vuelos se retrasaban por el hielo. Pero ella seguía allí, temblando bajo el remolque, con el pelo cubierto de escarcha. Una tarde, Javier aterrizó tras un vuelo desde Lisboa. Al bajar del avión, la vio, más delgada, con el oído rasgado más visible bajo la nieve. Algo se rompió dentro de él. Se acercó a Luis, que estaba revisando un ala cercana. «No puede seguir así», dijo. «Este frío la va a matar». Luis asintió. «¿Serio?» «Ya lo sé. Pero no se deja atrapar. Es como si tuviera una misión». Javier respiró hondo. «Voy a intentarlo yo». Esa noche, después de su turno, volvió a la pista con una manta vieja y un trozo de jamón que había comprado en el pueblo de su madre. Se acercó al remolque despacio, sin hacer ruido, y dejó la comida a unos metros. «¡Hey!», negra susurró. «No te voy a llevar a ningún sitio que no quieras. Solo quiero que estés bien». Ella lo miró desde la sombra, los ojos brillando bajo la luz de las farolas. Por primera vez no retrocedió. Olfateó el aire, se acercó al jamón y comió en silencio, sin quitarle la vista de encima. Javier se sentó en el suelo, a pesar del frío, y esperó. Pasaron minutos, quizás horas. Entonces, lentamente, la negra se acercó más y se tumbó a su lado, aceptando la manta que él le ofreció. No fue una victoria completa. Al día siguiente, ella volvió a su rutina, esperando junto a las pasarelas. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando Javier pasaba por allí, la negra lo seguía con la mirada, y a veces, solo a veces, movía la cola. Han pasado casi 2 años desde que la negra llegó a Barajas. Todavía está allí, más vieja,
más frágil, pero con la misma chispa en los ojos. Los trabajadores la cuidan como pueden, y Javier sigue soñando con reunirla con su dueño. Cada vez que despega, mira por la ventana, esperando verla correr una última vez tras el avión correcto. Esta historia no tiene fin. No aún. Quizás el hombre que la dejó lea estas líneas algún día, en un bar de Tromsø o en una oficina perdida del norte. Quizás coja un vuelo de vuelta con el corazón en un puño y baje del avión para encontrarla esperándolo, como siempre ha hecho. O quizás la negra encuentre un nuevo hogar, uno donde no tenga que mirar al cielo con tanta tristeza. Por ahora, ella sigue en Barajas, una guardiana silenciosa entre el asfalto y las nubes, un recordatorio de que la lealtad, incluso en la soledad, puede ser más fuerte que el tiempo. Si alguna vez pasas por la Terminal 2, mira hacia las pistas, puede que la veas allí esperando, y si sabes quién es su dueño, dile que vuelva. Porque en Madrid, bajo el rugido de los aviones, una perra lo espera desde hace casi 2 años.